Primero, entonces, pues, vamos a recordar un poco la anatomía. Los párpados son estructuras laminares, móviles y flexibles con un componente muscular y membranoso que van a cubrir o descubrir toda la superficie del globo ocular. Cumplen con la función de proteger el globo ocular ante agentes externos y también ayudan a distribuir las lágrimas de una manera uniforme. Cada ojo posee dos párpados, uno superior y otro inferior, y cada párpado tiene dos caras, una anterior o cutánea, la cual tiene una configuración convexa, y una cara posterior o mucosa, la cual es cóncava. También cuentan con dos extremos, uno interno y otro externo. La unión de cada extremo del párpado superior con el inferior forma la comisura lateral o exterior y la comisura medial o interna. La continuación o conexión que tiene cada párpado, ya sea con la ceja, pues en el caso del párpado superior, o con la mejilla, en el caso del párpado inferior, recibe el nombre de surco orbitopalpebral superior e inferior, pues respectivamente. Siguiente. También tenemos el borde libre palpebral que se divide en una porción lagrimal, que está pues señalada con el circulito amarillo, y una porción ciliar, que es la parte del círculo verde. Entonces la porción lagrimal está completamente desprovista de pestañas y va a representar un 10 a un 15% del borde libre. En su espesor pues están contenidos los conductos lagrimales. En la porción ciliar, pues vamos a encontrar las pestañas, estructuras pilosas de 8 a 10 milímetros de largo en el párpado superior y de 6 a 8 milímetros en el párpado inferior. Pueden estar dispuestas en una sola fila, pero a distintos niveles. En esa porción ciliar se encuentran lo que son las glándulas de meibomio, las glándulas de Sayce y las glándulas de Moll. Pues la inervación del músculo elevador del párpado está dada por el oculomotor, que es el tercer par craneal, y el músculo orbicular está inervada por el quinto par, que es el facial. Siguiente. A ver, perdón. El quinto par es el trigémino y el sí, perdón. El séptimo, sí, me equivoqué. Bueno, muy bien. Bueno, entonces las glándulas de meibomio son análogas de las glándulas pues sebáceas, y esas van a estar ubicadas en las placas tarsales de los párpados. Esas van a segregar un material lipídico que forma la capa externa de la película lagrimal precorneal. Las glándulas de Sayce son igualmente pues glándulas sebáceas poco desarrolladas, y esas van a estar asociadas a las pestañas. El producto mixto entre las glándulas de meibomio y las glándulas de Sayce pues van a constituir el material que conocemos como lagañas. Las glándulas de Moll son glándulas sudoríparas que ocupan el borde libre de los párpados y se abren pues entre las pestañas. El drenaje linfático del párpado superior y el canto lateral drena los ganglios preauriculares, mientras que el párpado inferior y el canto medial van a drenar en los ganglios submandibulares. Siguiente. Ahora vamos entonces a empezar a hablar un poco de pues, las patologías. Tenemos la blefaritis, que se conoce como una inflamación del borde libre del párpado. Por lo general es de carácter bilateral. Se produce por una infección bacteriana de los folículos pilosos de las pestañas o por un acúmulo de material graso procedente de las glándulas sebáceas, que pues, nos van a derivar en una blefaritis seborreica. Las alergias y la infestación de las pestañas por piojos pues también pueden ser una causa de blefaritis, pero son pues menos frecuentes. Pues dentro de los factores de riesgos para la blefaritis son la dermatitis seborreica en cara o cuero cabelludo, la rosácea, piojos y pues las alergias. Se reconocen dos grandes tipos de blefaritis, la anterior y la posterior. Entonces la anterior va a afectar a la superficie exterior del párpado, al borde libre en el que se fijan las pestañas. Las dos principales causas de este tipo de blefaritis son la infección bacteriana ocasionada por el estafilococo y la seborreica, que está relacionada pues con la caspa del cuero cabelludo. Por otro lado, la blefaritis posterior afecta a la superficie interna del párpado, que está en contacto con la conjuntiva del ojo, y es causada más por problemas en las glándulas de meibomio, que están pues localizadas en esta parte del párpado. Hay dos enfermedades cutáneas que pueden causar este tipo de blefaritis, que son el acné rosácea, que produce pues la inflamación y enrojecimiento de la piel, y la dermatitis seborreica. Siguiente.
El paciente entonces pues va a presentar descamación y costras, también va a presentar eritema en el párpado, en el ojo, edema en el borde libre del párpado, puede también referir fotofobia, prurito, sensación de quemazón, también pueden referir sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, en algunas ocasiones pues visión borrosas, o también pueden referir que están perdiendo pues las pestañas. Entonces el paciente va a presentar eritema y edema pues en el borde libre del párpado, como podemos observar, además pues de escozor y lagrimeo, y si el paciente pues empieza a presentar esta secreción grasosa, entonces empiezan a aparecer lo que llamamos escamas en el párpado, que lo denominamos como blefaritis seborreica, que suele asociarse pues al cuero cabelludo, que es como las costricas que vemos ahí en las imágenes. El diagnóstico es clínico y se realiza pues con la exploración de los párpados en el curso de una exploración ocular. Entonces, dentro del tratamiento vamos a tener que la medida principal pues es la limpieza diaria y cuidadosa de los párpados para eliminar toda esta secreción grasa que va a favorecer pues el crecimiento bacteriano. Pues se usan agua tibia más un champú que refieren que sea un champú de bebé, el que más conocemos acá pues es el Johnson. Entonces lo que se hace es que se echa pues en los párpados y se lava pues cuidadosamente para ayudar a eliminar pues estas secreciones. También se pueden usar algodón o gasas limpias, humedecidas con agua tibia y poner pues sobre el párpado por unos 5 minutos para ayudar a retirar las costras. En ocasiones también suelen aplicarse pues lágrimas artificiales entre 4 y 8 veces al día para mantener pues el ojo húmedo. En caso de presentar síntomas pues moderados o severos o que el tratamiento de la limpieza pues falle, entonces se recomienda el uso de antibióticos o corticoides en crema o gotas para erradicar pues las bacterias que se encuentren en el párpado. Entonces hay como opciones usar la eritromicina en pomada oftálmica o el ácido fusídico o el clorafenicol pues por un tiempo determinado, aproximadamente 3 a 4 semanas. Para la blefaritis pues de causa alergénica, la primera medida va a ser pues eliminar el producto que está causando la alergia. Y cuando la blefaritis está asociada pues a la infestación por especies de Modex, pues se puede tratar con ivermectina oral. Siguiente. Bueno, el chalación es un quiste en el párpado secundario a la inflamación y obstrucción de glándulas de meibomio. Puede desarrollarse de forma espontánea, secundario a un orzuelo o por una meibomitis aguda. En la mayoría de los casos, pues estas son lesiones estériles. Entonces lo que sucede en el chalación es que se desarrolla un proceso inflamatorio que afecta a una o más glándulas de meibomio y va a generar una obstrucción en el conducto glandular y la secreción sebácea pues retenida va a formar pues lo que observamos ahí, que es como una tumoración. Se ha observado pues predisposición para esta patología en pacientes con acné rosácea y dermatitis seborreica. Entonces, en el cuadro clínico vamos a tener que el paciente va a empezar con un aumento de volumen en el párpado, de consistencia dura e indolora, puede tener un diámetro entre 2 a 8 milímetros, puede ser múltiple o única la lesión. Cuando son muy grandes, pues pueden producir problemas estéticos y también visión borrosa. La evolución pues, del chalación es variable, cuando son pequeños suelen desaparecer solos y no requerir pues escisión, pero cuando no resuelven pues se recomienda realizar pues ya la escisión. El diagnóstico es clínico, se debe hacer diagnóstico diferencial pues con otras patologías como el orzuelo o un quiste sebáceo de piel. El tratamiento pues, va a consistir en aplicar compresas calientes y hacer suaves masajes. A veces también se aplican ungüentos antibióticos como el clorafenicol. En lesiones menores de 6 milímetros puede realizarse una inyección intralesional con acetato de triamcinolona, que es un corticoide. Y en caso de que no haya mejoría con esta inyección, pues es preferible hacer el curetaje. Cuando tampoco hay respuesta a las medidas generales o al tratamiento después de 30 días, entonces se recomienda pues recurrir a la extirpación quirúrgica, igualmente cuando el tamaño de chalación es mayor a 6 milímetros, ya que empieza pues a presentar molestias a nivel de la visión. Las lesiones que son recidivantes o atípicas deben biopsiarse para descartar pues otras posibles características. Siguiente.
Entonces, el orzuelo es una infección aguda, localizada y dolorosa, en la cual las glándulas de los párpados se afectan por obstrucción e infección. Dependiendo de la glándula que se afecte, puede desarrollarse un orzuelo interno, cuando son cuando las glándulas que se afectan, pues son las de Meibomian, que esas están localizadas, pues como ya lo dije, en la cara mucosa del párpado. O está también el orzuelo externo, que se da por una afectación de las glándulas de Seyss, que estas ya están más relacionadas con el folículo piloso. Entonces ahí vemos la imagen de un orzuelo interno y un orzuelo externo. La etiología pues, de esa patología es bacteriana y el agente en la mayoría de los casos es el Staphylococcus epidermidis. La clínica de estos pacientes inicialmente pues, es una molestia en el párpado que se continúa con un aumento de la sensibilidad, edema y dolor. Posteriormente el párpado pues, se pone eritematoso y aparece un bulto o un nódulo en donde empieza a acumularse pus. El paciente puede referir pues, lagrimeo, fotofobia o sensación de cuerpo extraño. Con el paso pues, del tiempo, ese material purulento se elimina espontáneamente, generando un alivio de los síntomas. El diagnóstico es clínico con la exploración palpebral. Es importante tener en cuenta que estos pacientes generalmente tienen una adecuada higiene a la hora de pues, frotarse o tocarse los dedos, entonces esto va a favorecer a que se desarrollen estas infecciones. También hay que indagar si el paciente ha tenido síntomas de blefaritis, ya que generalmente en la mayoría de los casos los pacientes tienen blefaritis como antecedente. En el caso de orzuelo interno es importante vertir el párpado para valorar los signos inflamatorios y la obstrucción de las glándulas de Meibomian. Esto pues se realiza con ayuda de la lámpara de hendidura. Hay que describir el inicio de los síntomas, preguntar pues por antecedentes quirúrgicos o de trauma ocular, y también es importante pues realizar el diagnóstico diferencial con otras entidades. Siguiente. El tratamiento entonces del orzuelo se basa en uso de compresas tibias 3 a 4 veces al día durante 10 a 15 minutos, seguidas pues de aplicación tópica, en ocasiones pues de un antibiótico. Puede ser también clorafenicol, gentamicina o eritromicina. Es importante enfatizar pues en el paciente en que no se frote los ojos con las manos sucias, en que realice lavados con agua y champú, puede ser Johnson, o también con un hisopo de algodón limpio que mantenga pues la higiene. En ocasiones también se dan naproxeno cada 8 horas por 3 a 5 días para aliviar la sintomatología del paciente. Hay que recomendar, sobre todo en mujeres, que suspendan el uso de maquillaje. Y en casos en donde no resuelva el orzuelo después de 3 a 4 semanas de estas medidas generales y tratamiento, entonces procede el drenaje quirúrgico solo en caso de que el orzuelo pues se enquiste. Siguiente. Ahora pues vamos a hablar de las posiciones anómalas del párpado. Entonces aquí tenemos la ptosis palpebral. Su etiología pues generalmente es benigna y siempre deben descartarse 5 entidades: el síndrome de Horner, la parálisis del tercer par craneal, que es una de las más importantes de origen oftalmológico, la miastenia grave, el tumor maligno de la órbita y la oftalmoplegia externa progresiva crónica. Entonces, las ptosis que vamos a tener de origen oftalmológico, pues las más frecuentes son la involutiva y las que están relacionadas con los problemas del músculo elevador o las que son secundarias a trauma. Entonces, la ptosis la vamos a clasificar de acuerdo a unas categorías. Entonces, está la miogénica, que es congénita y la vamos a evidenciar desde el nacimiento pues, del bebé con una función elevadora que va a ser deficiente. También puede haber un surco palpebral escaso o nulo debido a una disquinesia de este músculo elevador que se fibrosa y se sustituye por tejido adiposo. Está la aponeurótica, que se va a caracterizar por un pliegue palpebral elevado o ausente. Es una ptosis de grado moderado, pero generalmente tiene un buen funcionamiento del elevador. Esta puede empeorar cuando el paciente mira hacia abajo. El estiramiento o la dehiscencia del elevador pues puede deberse a los cambios normales que se producen durante el envejecimiento. También pueden deberse a traumatismos repetidos en personas que se frotan mucho los ojos, al uso de lentes de contactos que sean rígidos o alguna intervención quirúrgica intraocular previa. Dentro de las neurogénicas, pues esta es debido a la parálisis del tercer par craneal. Casi siempre hacen ptosis completa. También puede deberse a un síndrome de Horner o a una miastenia
grave. Dentro de las mecánicas, pues tenemos el uso de lentes de contactos que sean retenidos en el fondo del saco superior, también por inflamación del párpado superior o alguna neoplasia. Y en la traumática tenemos antecedentes de desgarro del párpado superior con transección del elevador o contusión de pues, este músculo. Y en la pseudoptosis es debido a una retracción o proptosis del párpado contralateral. Entonces, pues el síntoma principal de estos pacientes va a ser el párpado superior caído. Pueden presentar pérdida visual, pero es más pues por la imposibilidad de abrir bien pues los párpados. Especialmente van a tener esta incomodidad en la visión al leer o por la noche. También pueden presentar síntomas de alarma como diplopía, cefalea o dolor cervical. Y al examen físico pues debemos buscar algún signo de alarma como anisocoria, proptosis o alteraciones en la movilidad ocular. Siguiente. Entonces el diagnóstico pues lo vamos a hacer con ayuda de la clínica y también haciendo una buena anamnesis para enfocar pues la posible etiología y realizar estudios complementarios que se requieran. Es importante preguntar la duración de los síntomas, cuándo inició, si es algo agudo o si lo tiene desde el nacimiento, preguntar por antecedentes quirúrgicos o traumáticos, indagar si empeora o no con el cansancio. Desde el examen físico vamos a buscar los signos de alarma que ya les mencioné, también vamos a palpar el párpado buscando de pronto alguna masa de deformidad. Pueden realizarse también exploración de la altura de la hendidura vertical, en donde pues, como vemos en la imagen, se utiliza una regla en donde se anula el músculo frontal pues presionándolo sobre la ceja y se pide al paciente que mire hacia abajo para colocar la regla y luego que mire hacia arriba para medir cuánto ha elevado el párpado y dependiendo pues del valor que dé en milímetros, pues lo ubicamos en una categoría entre normal de 15 milímetros o más, buena de 12 a 14, regular de 5 a 11 o mala de 4 milímetros o menos. En los casos en donde sospechemos parálisis del tercer par craneal, entonces hay que tener en cuenta que el paciente no solo va a presentar pues, la ptosis palpebral, sino que también su ojo va a estar desviado hacia el lateral o como decir hacia afuera, ya que pues hay compromiso de los músculos que inerva como el recto medial, recto superior, recto inferior y el oblicuo inferior, que son pues inervados por este. Además de que en los casos de parálisis completa también puede haber midriasis porque hay afectación pues en el músculo constrictor de la pupila que también es inervado por el tercero. Se pueden realizar pruebas complementarias pues dependiendo de lo que sospechemos, entonces pues si sospechamos de que es una miastenia gravis, entonces en esta los pacientes suelen mejorar el grado de ptosis posterior pues al uso de hielo. Entonces pues eso lo vemos como en la imagen de abajo, en donde el paciente en la ptosis se pone hielo por unos 2-5 minutos y luego después del uso de hielo la ptosis mejora. También está una prueba con neosinefrina, en donde se aplica una gota de fenilefrina 2.5 en el ojo tóxico y posterior a 5 a 7 minutos de la aplicación, entonces se evalúa otra vez el grado de ptosis y cuando hay mejoría, quiere decir que esos pacientes pueden ser candidatos a la corrección de la ptosis mediante el abordaje, pues un abordaje interno. Cuando se sospecha pues de que la causa de la ptosis es sistémica neurológica, entonces es ahí cuando debemos ayudarnos de pruebas de imagen como el TAC o la resonancia magnética. Entonces esto nos va a ayudar a evaluar presencia de masas en la parte superior de la órbita, a evaluar, digamos, presencia de aneurismas que puedan estar provocando una parálisis del tercer par craneal, a ver de pronto disección de aorta por medio de angiograma en pacientes con un síndrome de Horner, entre otros. Siguiente. Entonces vamos a tener que el tratamiento definitivo pues va a ser el quirúrgico y va a depender del grado de ptosis y del estado del músculo elevador del párpado superior. Entonces, en algunas ocasiones y especialmente cuando son niños, se hace como un seguimiento y se observa pues la sintomatología y signos antes de pues definir un manejo quirúrgico. Dentro del manejo quirúrgico, entonces, cuando hay ptosis leve, se hace resección del músculo de Müller que por vía conjuntival mediante una técnica que se llama Fasanella Servat. Cuando hay ptosis moderada, se hace resección del músculo elevador y resección e inserción de la aponeurosis del elevador. En casos de ptosis severa,
pues se sustituye el músculo elevador, que es insuficiente, y se pone en conexión con el músculo frontal a través del párpado usando un injerto del músculo de fascia lata. Y pues ahí en la imagen podemos ver cómo después del procedimiento quirúrgico cómo ha quedado el paciente. Siguiente. El ectropio entonces va a ser una afección en la cual el párpado se pliega hacia afuera, es decir, se gira en dirección opuesta a la superficie del ojo, entonces queda expuesta la parte interna del párpado. Dentro de la etiología de esta patología, entonces está la involutiva, que es cuando hay una laxitud horizontal del párpado, que esto pues lo vemos muy relacionado con el envejecimiento y es una de las causas más frecuentes. La paralítica, que es por parálisis del séptimo par craneal, la cicatricial, que se da pues por acortamiento de la lámina anterior debido pues a alguna lesión que tiene el paciente, ya sea por quemadura, cirugía o traumatismo previo. La mecánica, que es por herniación de la grasa orbitaria y tumor palpebral, alérgica por dermatitis de contacto, congénita por síndromes malformativos faciales o alguna malformación aislada. Entonces, el paciente va a tener síntomas de lagrimeo o irritación del ojo o del párpado. En algunos casos puede cursar de manera asintomática. Como signos, pues encontramos que en el paciente, pues, la eversión del borde palpebral, puede haber queratopatía punteada superficial, pues secundaria a la exposición que tiene la córnea. También podemos ver hiperemia conjuntival y engrosamiento y queratinización, pues secundaria, o sea, esa sequedad que se va a presentar en la conjuntiva. Entonces, el diagnóstico es clínico, debemos hacer una adecuada anamnesis, detallar pues los antecedentes que pueda tener el paciente, ya sean quirúrgicos, de traumatismos, de alguna quemadura, buscar otros signos de parálisis del séptimo par craneal, pues si se sospecha, como una hemiparesia facial o la goftalmía. La exploración externa entonces nos va a permitir comprobar el funcionamiento del orbicular y detectar la laxitud horizontal del párpado y la localización del punto lagrimal. Entonces, podemos en el paciente estirar, por decirlo como está la imagen de la derecha, que es la segunda imagen de donde dice examen físico, en donde vemos que al estirar pues los párpados del paciente, estos pues se ven que son laxos, son muy flexibles. También podemos buscar pues la presencia de un posible tumor palpebral, podemos buscar cicatrizaciones en el párpado o herniación de la grasa orbitaria, que es lo que vemos en la primera imagen donde dice examen físico. También podemos ayudarnos con el examen haciendo un examen con la lámpara de hendidura, que nos va a permitir pues evaluar y detectar pues posible queratopatía superficial secundaria a la exposición pues que tiene la córnea. Y eso también, y con este examen también vamos a evaluar la integridad que tenga la conjuntiva. Siguiente. Entonces, en el tratamiento del ectropion, este va a consistir pues en tratar el borde palpebral que está expuesto y está inflamado. Nos vamos a ayudar con compresas calientes y pomadas antibióticas, que puede ser bacitracina o eritromicina, 3 veces al día. Se hace seguimiento estricto del paciente. Cuando se puede hacer un seguimiento estricto del paciente, entonces en ocasiones se le prescribe un ciclo corto de un antibiótico más un corticosteroide como neomicina, polimicina B, dexametasona. También se pueden mantener los párpados en su posición natural, ayudándonos de una cinta adhesiva como una medida pues temporal. Y ya como tratamiento definitivo pues está el abordaje quirúrgico. En el caso de los pacientes que padecen de parálisis del séptimo par craneal, pues la intervención quirúrgica se pospone entre 3 a 6 semanas debido a que el ectropion en ocasiones puede resolverse espontáneamente. Siguiente. Bueno, el entropion entonces es una afección en donde el borde palpebral está invertido, entrando en contacto lo que son las pestañas con el globo ocular. Entonces, dentro de las etiologías tenemos la involutiva, que es por laxitud horizontal del párpado, desinserción del retractor y acabalgamiento del orbicular. Todos estos pues están inducidos por el envejecimiento.
tenemos la parte cicatricial, que es una cicatrización de la conjuntiva en el pemphigoide ocular cicatricial, también puede ser por quemadura química o traumatismo. Las espásticas, que es por una contracción mantenida del orbicular, por traumatismo quirúrgico, y pues la congénita. Entonces, pues dentro de los síntomas, lo que va a referir el paciente, pues es la inversión del párpado, va a tener pues irritación ocular, la sensación de cuerpo extraño, lagrimas de enrojecimiento, y todo esto pues por el contacto que hacen las pestañas con el ojo. El diagnóstico pues es clínico, hay que realizar una buena anamnesis, preguntar sobre antecedentes quirúrgicos, traumáticos, también por infecciones como herpes simple o varicela zoster. En el examen pues con lámpara de hendidura vamos a comprobar si hay una afectación de la córnea y si existe algún grado de cicatrización en el párpado o la conjuntiva. También podemos observar pues si hay queratitis punteada superficial, que es una inflamación pues de la córnea que tiene diversas causas y se va a caracterizar por pequeños puntos que están dispersos en todo el epitelio corneano. Entonces, esto puede aparecer secundario pues al contacto de las pestañas que tienen con la córnea, ya que lo empiezan pues a irritar y a pues, hacer lesiones. En los casos graves es posible también que se produzca pues un adelgazamiento y ulceración de la córnea. El tratamiento de esos pacientes se va a basar pues en una lubricación intensiva y una pomada antibiótica que puede ser eritromicina, acitracina. También como medida temporal podemos evertir el borde palpebral y alejar pues del globo ocular las pestañas y fijarlo con esparadrapo. En el caso de que el entropión sea espástico, pues hay una técnica que es la sutura de Quicker, en la cual pues se usa de manera temporal y lo que se hace es poner 5 a 15 unidades de toxina botulínica en el músculo orbicular pretarsal en 3 o más puntos, que después se denominan los puntos de Quicker. Entonces esas son 3 suturas que se ponen sin hacer pues ninguna incisión, y luego pues el paciente puede regresar a sus actividades normales. Sin embargo, pues esto es una medida temporal. Lo que pasa con este procedimiento es que pues como tiene corta duración su efecto, entonces después igual el paciente va a requerir someterse pues a algún tipo de cirugía. Siguiente. Entonces, dentro de las posiciones anómalas de las pestañas tenemos la triquiasis, que es una condición en la cual las pestañas van a crecer hacia adentro en dirección al globo ocular. Y esto va a producir pues un frote continuo entre las pestañas y la córnea y la conjuntiva. Todo esto me va a generar pues una irritación ocular, que es uno de los síntomas pues, principales que refiere el paciente. También va a haber sensación de cuerpo extraño, lagrimas de enrojecimiento. Pues lo que vamos a observar en la consulta pues es el trayecto anómala de las pestañas que van a entrar en contacto con el globo ocular. También podemos observar un poco de hiperemia conjuntival. Dentro de la etiología pues está la idiopática, también blefaritis crónica y la cicatricial. El diagnóstico pues es clínico mediante el examen físico. Es importante que dentro de la anamnesis preguntemos si el paciente tiene alguna enfermedad sistémica grave o alguna reacción alérgica. El examen con lámpara de hendidura pues nos va a permitir evaluar la cicatrización de la conjuntiva palpebral y observar la córnea para valorar si el paciente está desarrollando queratitis profunda superficial. El tratamiento pues se basa en quitar las pestañas que presenten una dirección anómala. Eso se hace pues mediante depilación, utilizando pues la lámpara de hendidura y unas pinzas. Sin embargo, pues la recidiva es frecuente, entonces el tratamiento definitivo generalmente requiere la electrólisis, crioterapia o depilación con radiofrecuencia, láser de argón o alguna cirugía del párpado. En los casos en donde el paciente pues ya tenga queratitis, pues se debe lubricar y tratar con alguna pomada antibiótica. En casos en donde también pues presente blefaritis, pues darle el tratamiento como ya lo indiqué anteriormente. Y el seguimiento pues va a depender de los síntomas del paciente y del estado pues de la córnea. Siguiente. En el síndrome de párpado flácido, entonces vamos a ver que este se observa con mayor frecuencia en los pacientes masculinos, que está asociado a la obesidad, a la apnea del sueño,
al queratocono y a la hiperglicemia. La etiología 1 se conoce de manera exacta, pero hay estudios que indican que puede tratarse de una anomalía de las fibras de colágeno y de la elastina. Entonces, el paciente pues va a referir como síntomas, irritación y enrojecimiento crónicos del ojo que puede pues acompañarse de secreción mucosa leve y suelen empeorar al despertar debido a que durante la noche, durante el sueño, pues se produce como una eversión palpebral. Generalmente esta condición es bilateral, pero puede llegar a ser asimétrica. Para el diagnóstico, entonces, se debe tener en cuenta los hallazgos al examen físico, las patologías pues, asociadas que ya les mencioné. Digamos, al examen físico vamos a realizar pues como una pequeña prueba en donde tiramos de la piel del párpado superior, que es lo que les expliqué ahorita, hacia el frente para ver si el párpado se vierte de forma espontánea sin realizar pues ninguna contracción. Entonces esto nos indica que es un párpado que es demasiado laxo. Entonces, pues eso nos ayuda como a guiar más el diagnóstico. También podemos observar la placa del tarso superior, blanda y elástica. Y con la lámpara de hendidura nos vamos a ayudar para observar pues, la córnea y la conjuntiva. En algunas ocasiones se usa tinción de fluoresceína para ver si hay papilas en la conjuntiva del párpado superior o la queratitis. El tratamiento de esta patología es con lubricantes, antibiótico tópico, cuando hay alteración pues, de la conjuntiva de la córnea, y una vez se resuelvan pues, las lesiones que tenga, se puede cambiar el antibiótico por lágrimas artificiales. Los párpados se cierran con esparadrapo durante el sueño, y esto o puede usarse un parche ayudando pues al paciente con los síntomas, y también hay que recomendarle que no duerma boca abajo. El tratamiento definitivo es realizar un tensado horizontal pues por medio quirúrgico, y se le hace seguimiento al paciente después de la cirugía para ver cómo se va estabilizando, y los controles pues se van dando cada 7 días y luego cada mes dependiendo de su evolución. Y también es importante que pues se remita al especialista donde puedan darle un tratamiento adecuado para pues sus patologías de base y para la apnea del sueño. Siguiente. Entonces, blefaroespasmo, pues por definición, va a ser un espasmo del párpado, es siempre bilateral, pero cuando inicia puede ser unilateral. Dentro de la etiología tenemos la idiopática, que es probablemente multifactorial, y se relaciona o pues se describe alguna participación de las vías dopaminérgicas dentro de los ganglios basales. Los síntomas que tiene el paciente son párpado incontrolado, contracciones episódicas de los músculos orbiculares que pueden desaparecer durante el sueño. También puede acompañarse de movimientos incontrolables de la cabeza, del cuello y orofaciales, pero esto pues nos guían más hacia un síndrome de Meiji. En la anamnesis se pregunta pues si la afección es uni o bilateral, si también hay afectación de otros músculos faciales o de extremidades, o si el paciente ha tomado algún tipo de medicamento. Con la lámpara de hendidura, entonces vamos a valorar pues, si hay resequedad en el párpado, si hay presencia de un cuerpo extraño, si hay blefaritis, y también podemos realizar una exploración neuroftalmica para descartar otras alteraciones. El tratamiento de esta patología entonces es tratar el trastorno ocular de base que pueda causar esta afectación del ojo. Se puede considerar también inyecciones de toxina botulínica en los músculos orbiculares alrededor de los párpados, y si no hay mejoría, pues realizar la excisión quirúrgica. El uso de relajantes musculares y sedantes pues ya no se usa porque no tienen como una buena evidencia sobre ello. Siguiente. La canaliculitis es la inflamación por lo general causada por una infección del canalículo. Entonces, el canalículo es un canal corto que está ubicado cerca al ángulo interno del párpado, a través del cual pues, se drenan las lágrimas al saco lacrimal. Dentro de la etiología para pues, esta afección tenemos como agentes causales el actinomyces israelí, que es el agente más frecuente, es un bacilo gram positivo, que está relacionado con la producción de cálculos ricos en azufre.
Otras bacterias que también pueden ser agentes causales está la nocardia, la fusobacterium. También tenemos etiología micótica, en donde entran la cándida, la fusarium, la aspergillus, y dentro de la vírica, el herpes simplex y la varicela zoster. O también puede ser por causa de un tapón retenido o un cuerpo extraño en el punto lagrimal. Entonces, los signos y síntomas que va a tener el paciente son lagrimeo, secreción, eritema, dolor leve a la palpación pues en la cara nasal del párpado superior e inferior. También se puede observar una pequeña protuberancia eritematosa en el punto lagrimal. Y pues para el diagnóstico debemos evaluar que el paciente tenga pues toda esta sintomatología que les acabo de mencionar. Al examen físico nos puede ayudar a hacer presión suave sobre el saco lacrimal con algún algodón, haciéndolo como rodar en dirección al punto lacrimal, y cuando lo hacemos puede observarse como la salida de una secreción de mucopurulenta, pues ahí en el punto lacrimal. Con esas secreciones pues nos van a ayudar a obtener pues un enfoque diagnóstico más hacia la canaliculitis. Con esas secreciones también podemos llevarlas a frotis y a cultivo para que identifiquemos el agente causal y podemos hacerle las tensiones que pues necesitemos. También pues se debe interrogar al paciente sobre algún antecedente que tenga de colocación de tapón en el punto lagrimal. Dentro del tratamiento entonces va a estar eliminar las concreciones o el tapón que esté retenido ahí en el punto lagrimal y esté generando pues la obstrucción. Se puede intentar extraer estas concreciones a través pues del punto lagrimal con la lámpara de hendidura, pero generalmente pues se requiere realizar una canaliculotomía programada para eliminar pues la totalidad de todas estas secreciones y concreciones. También pues se recomienda irrigar el canalículo, puede ser con una solución antibiótica de sulfato de trimetoprim o polimixina B en solución de yoduro. Entonces se debe realizar esto con el paciente sentado y erguido para que cuando pues se irrigue el canalículo la solución pues drene por la nariz y no se vaya pues a la nasofaringe. También se deben prescribir colirios de antibiótico 4 veces al día y antibiótico bioral por 1 o 2 semanas, puede ser la doxiciclina. Cuando los cultivos pues revelen el microorganismo causal, digamos si es un hongo, pues entonces no se daría el colirio antibiótico, sino un colirio de nistatina 3 veces al día y una solución también de irrigación de nistatina. En caso pues de que sospechemos que la agente causal sea un virus herpes, entonces pues cambiaría también el colirio a uno de trifluoridina 5 veces al día. También se recomiendan aplicar compresas tibias en la zona del punto lagrimal 4 veces al día para ayudar a aliviar los síntomas irritativos. Pues se debe hacer un seguimiento del paciente, él debe estar en consulta cada 5 a 7 días y dependiendo de la gravedad, pues se va espaciando más la consulta. Sin embargo, esto no es un trastorno que requiera pues una atención urgente. Siguiente. Ya es el tratamiento, lo dije antes. Siguiente. Listo. Entonces, dentro de los tumores malignos de los párpados vamos a tener el carcinoma vasocelular, que se va a dividir en nodular y morfeiforme, el carcinoma de glándulas sebáceas, el carcinoma espinocelular y el queratocantoma. Entonces, el carcinoma vasocelular es uno de los tumores más frecuentes de los párpados, afecta en la mayoría de veces el párpado inferior o el canto interno, se observan pacientes mayores de edad o que estén en una edad media. Estos casi nunca hacen metástasis, pero son muy invasivos localmente, sobre todo cuando hay afectación del canto interno. El vasocelular nodular, pues es una masa firme y durada, generalmente tiene telangiectasias en los bordes del tumor y en algunos casos el centro de la lesión puede estar ulcerada. El morfeiforme es una lesión subcutánea firme y plana con bordes mal definidos y generalmente es difícil de extirpar mediante la escisión. Puede generar un defecto en el párpado pues según su tamaño. Carcinoma de glándulas sebáceas, pues es un adenocarcinoma, es raro, se origina en las glándulas de 6 o de meibomio, representa el 5%
de los tumores malignos de los párpados. Generalmente se da más en mujeres ancianas y afecta mayormente el párpado superior, sin embargo, pues puede afectar ambos párpados. Puede confundirse con chalación o blefaritis intratable. Este genera también pérdida de las pestañas y destrucción de los orificios de las glándulas de meibomio. Puede hacer metástasis a nivel regional y general. Y también puede producirse muchos años después de la exposición a irradiación. Inicialmente puede aparecer como un nódulo tarsal con engrosamiento de los párpados y la duración de los síntomas antes de hacer el diagnóstico es de aproximadamente 2 años. El carcinoma espinocelular es de presentación variable, puede parecerse al vasocelular. Este puede hacer metástasis a nivel regional con propensión a invasión perineural y puede aparecer una lesión premaligna que es la queratosis actínica. Esta es una lesión plana, eritematosa y escamosa que se describe como un cuerno cutáneo. El espinocelular también puede ser nodular, es un nódulo hiperqueratósico con costras y fisuras, o puede ser ulcerativo, que es una base rojiza, bordes evertidos, indurados y bien definidos sin telangiectasias. El queratocantoma pues se considera como un carcinoma espinocelular, pero de bajo grado. Clínicamente puede parecerse al vasocelular y al espinocelular. Tiene una lesión, se caracteriza por una lesión elevada con bordes prominentes, una úlcera central grande llena de queratina, puede crecer muy rápido o en algunas ocasiones llega a desaparecer espontáneamente. Afecta la pared y el borde de las pestañas y puede llegar a ser muy destructivo. Entonces, estas pues patologías debemos sospecharlas cuando el paciente llegue por una prominencia o bulto en el ojo, asintomático o que provoca una irritación leve. Podemos también observar en ocasiones ulceración e inflamación de esa lesión o color y textura pues que nos parezcan anormales. Puede haber madarosis o el paciente puede referir diplopía. Siguiente. Bueno, entonces en la anamnesis es importante preguntar desde cuánto tiempo lleva la lesión y cómo ha sido su crecimiento durante ese tiempo, si es rápido, lento. También preguntar si el paciente tiene algún antecedente de lesiones malignas en piel o algún tratamiento que se haya hecho que requiera de radioterapia. Hay que examinar también toda la piel del paciente, para observar si de pronto hay alguna otra lesión, explorar también los ganglios preauriculares, submaxilares y cervicales, pues para descartar de pronto alguna metástasis. Con la lámpara de hendidura, pues nos vamos a ayudar a valorar pues si hay presencia de telangiectasias, principalmente en los tumores nodulares, si hay o no pestañas y si hay un grado de destrucción o obstrucción de las glándulas de meibomio. Se recomienda que se le tome foto a la lesión o se dibuje para describir pues detalladamente su localización. También se debe hacer biopsia incisional de la lesión cuando se sospeche de malignidad y antes de decidir el tratamiento pues se debe tener el reporte histopatológico. Siguiente. Entonces, bueno, en el tratamiento vamos a tener que, para el carcinoma vasocelular, vamos a realizar una decisión quirúrgica con la evaluación pues histológica de los bordes del tumor mediante cortes congelados. Se debe extirpar pues la totalidad del tumor con bordes libres pues de tumor. Ya no se usa la crioterapia y la radioterapia, pues se usa en ocasiones. Salió un nuevo inmunomodulador que es el imiquimod, es tópico y en algunos pacientes pues es útil, sin embargo puede causar toxicidad en la superficie del ojo. También pues es muy importante informar al paciente de la importancia causal que tiene la exposición al sol, entonces se le debe recomendar que evite la luz solar y que utilice pues bloqueador. En el carcinoma de glándulas sebáceas, el tratamiento pues se debe individualizar en función de la extensión del tumor y las necesidades del paciente. Cuando la lesión es difusa y no tiene componente nodular, pues se deben obtener múltiples biopsias de mapeo y remitirlas para hacer un buen estudio anatomopatológico. El pilar del tratamiento sin afección orbitaria es la excisión local y amplia con control de márgenes. Y en hasta un 75% de los casos,
pues el tratamiento pues es la decisión con o sin crioterapia. En el carcinoma espinocelular, entonces este consta de dos fases. Uno, en el cual pues se realizan las biopsias de mapeo en toda la superficie del ojo para determinar la extensión de diseminación que tiene el tumor. Y la segunda fase es, una vez pues se han realizado todas las biopsias y se establezca el grado de diseminación, cuando es diseminación pagetoide, entonces se trata con crioterapia. Y cuando el tumor es profundo, ahí sí ya se debe extirpar. Después pues se realiza como la reconstrucción y está indicado realizar pues un seguimiento estricto de los ganglios linfáticos regionales. Muchas veces se requiere exenteración cuando hay invasión orbitaria. Es muy importante pues derivar al paciente a un oncólogo o a un especialista para que realice pues una evaluación y seguimiento sistémico. La mejor opción terapéutica pues es la decisión quirúrgica y después la radioterapia. Bueno, para el melanoma maligno también se debe realizar excisión quirúrgica amplia, los bordes deben estar libres de tumor y se necesitan secciones permanentes. Puede ser necesaria también la biopsia del ganglio centinela, dependiendo pues de la profundidad del tumor, y se hacen seguimientos cada 1 a 4 semanas para comprobar si la herida pues está curando de forma adecuada. Siguiente. Ya, gracias. Bueno,